Donald Trump sigue siendo noticia. Después del debate que se registró la semana pasada entre Hillary Clinton y el candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos, bueno, pues el huracán ha envuelto a este hombre, al magnate polémico, en esta ocasión, por una serie de acusaciones sobre abusos contra mujeres, ¿no? Sobre acciones que rayan en el abuso sexual. Hay ya una buena fila de señalamientos, lo cual se ha venido sumando a declaraciones del propio Donald Trump, alejándose de su partido, un pleito que hay ya prácticamente con integrantes del Partido Republicano, lo cual se refleja claramente en las encuestas que marcan un descenso en las preferencias hacia el propio Trump, que sigue hablando y que sigue haciendo polémica, pero ahora en su propia contra. Para hablar del tema está en la línea Luis Estrada, internacionalista, doctor y bueno, pues colaborador de Grupo Fórmula. Él ha estado pegado, presente prácticamente en este proceso electoral norteamericano. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, periodista? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Pues pobre Trump, la verdad es que no sabe o no ha sabido cómo salir de esta crisis en su campaña. Ha cambiado 3 veces de equipo de campaña y cada vez pareciera que se impone ante lo que le recomiendan sus asesores, pero pues claramente todo lo que está haciendo tiene todo este peso porque son sus propias declaraciones, su propia voz, sus propias acciones lo que lo tiene enredado en este problema. Y como dices, pues tiene una distancia de Hillary Clinton que pues en ningún momento en la historia de las campañas modernas ha podido ser remontada con tan poco tiempo previo al día de la elección. ¿De cuánto estamos hablando que se abre la distancia, Luis? Pues mira, en promedio de encuestas que cada día actualiza Real Clear Politics, tiene aproximadamente 6 puntos porcentuales. Correcto. La última vez que esto fue una distancia de 5 puntos fue hace más de 60 años, entonces es muy complicado que en tan poco tiempo una tendencia tan marcada pueda ser modificada, especialmente en la forma en la que lo ha manejado el propio Trump y su equipo. Es decir, no hay un momento en el cual el equipo de Trump haya podido cambiar la conversación. Este problema viene prácticamente desde el final del primer debate, que fue el 9 de octubre. Estamos hablando de más de prácticamente casi 10 días que se está discutiendo esto, y por más que ha tratado de modificar la conversación, la opinión pública está clavada en este tema y es, por supuesto, lo que en las encuestas le ha costado más puntos. Hace un par de días me comentaba un amigo que vive en Washington y que está cerca de la política, que Trump pudo haber insultado a los mexicanos, pudo haber agredido a los musulmanes, a una gran cantidad de personas y de sectores, pero cuando se trata de hablar de ataques personales, de ataques sexuales contra mujeres blancas, las cosas pues son muy difíciles de cambiar. Mira, sobre todo pensemos en una tendencia, en una personalidad marcada de insultos durante tanto tiempo que refuerza una percepción que ya existe en contra de Trump. Ahora el propio Trump dice o critica a los medios de comunicación que lo están todo el tiempo retomando estos temas, cuando pues prácticamente fueron los medios de comunicación los que crearon su campaña y su éxito en las internas del Partido Republicano. Es decir, cuando la información estuvo a su favor, entre comillas, pues fue noticia o sigue siendo noticia, pero ya no de una forma favorable o destacable respecto del resto de los candidatos. Entonces, pues lo difícil va a ser, o lo difícil ha sido para él, que no puede o no quiere quizá cambiar el tema porque no tiene elementos para desmentir todas estas acusaciones, y pues se suma a toda una serie de mentiras que sabemos las ha dicho durante toda la campaña, y a una serie de insultos que pues en una campaña estadounidense, por más que se hable de nuevos medios de comunicación o por más que salen nuevas estrategias de campaña, la verdad es que lo básico siempre saldrá como lo más relevante dentro de una campaña, ¿no? Eso es un tema muy importante, Luis. Hay quien se queja de que esta campaña ha tenido los ataques más bajos, que ha sido el circo más primario, más primitivo, ¿no?, que se ha visto en las campañas electorales norteamericanas. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Realmente estamos hablando del más bajo nivel de política que se haya presentado, por lo menos en las últimas épocas?
Sí, me parece que de parte de el candidato, de uno de los candidatos, en este caso de Donald Trump, sí, porque durante todo lo que se ha venido alcanzando o se ha logrado en términos de civilidad política, en términos de debate político en Estados Unidos, donde los candidatos discuten temas, donde los candidatos en los debates no solo destacan su personalidad, sino también las propuestas, cosa que en México pues sabemos que no estamos tan acostumbrados, pero Claro. que en Estados Unidos sí hay una costumbre mucho más sofisticada en términos de análisis de la política, pues a fin de cuentas demuestra que los electores no son tontos en Estados Unidos, tampoco son tontos en México, pero bueno, pues cada quien ajusta al término de la oferta que le den los propios candidatos, y es por eso que pues a pesar de que Hillary Clinton pudiera parecer pues más aburrida que Donald Trump, finalmente si ella se mantiene en una línea que discute temas y en una línea sin pasar ese umbral de respeto hacia el electorado, bueno, pues ella es una de las razones por las cuales ella va a ganar. Hillary Clinton es realmente tan mala candidata como muchos dicen. Hay un principio, ¿no?, en la política, Luis, tú lo conoces, que dice que un candidato es tan grande como sus rivales. ¿Qué tan grande es Hillary Clinton? Bueno, es complicado para alguien tener esta paradoja o presentarse ante un electorado como la candidata con mayor experiencia para ser presidenta, pero al mismo tiempo también pues representar tanto de lo que la gente está cansada de los políticos en Estados Unidos y pues, quizá también en otras partes del mundo. Pero finalmente se pensaría que alguien, si esta campaña hubiera sido en los términos o los estándares tradicionales, la competencia sería mucho más cerrada de lo que parece. Entonces, pues obviamente ahora, a estas alturas, la más interesada en que Trump siga en esta espiral hacia abajo, pues es la propia Hillary Clinton. Por eso, lo único que ha hecho el equipo, es más, te diría desde la convención, lo platicamos, como se veían en la convención de los demócratas videos de Donald Trump. Nadie habló de Trump en negativo, eran sus propias palabras lo que lo ponían en esta situación incómoda, no necesariamente Hillary Clinton. Así que pues quizá entre los dos males, el menor para lo que tiene Estados Unidos es Hillary Clinton. Bueno, y Trump, pues él solo, ¿no? Él solo se echa la soga al cuello. ¿Qué debemos ver? ¿Qué debemos atender en los 23 días que quedan de campaña, Luis? Por supuesto, me parece que el debate del próximo miércoles es clave en buena medida, no solo para pensar si Trump pudiera regresar, me parece que es prácticamente imposible, sino más bien cuál va a ser el mensaje de Hillary Clinton ante el electorado diciendo: esta elección no está definida y es por eso que todo el mundo debe salir a votar, porque si se confiaran el electorado de Hillary Clinton y de alguna forma, es muy difícil también, pero si de alguna forma se movilizan los republicanos, podrían alcanzar, pero el resultado no solo es, y eso es lo que tienen en mente los republicanos, los demócratas también, no solo es el resultado de la elección a presidente, sino también el resultado en las cámaras, en Senado y Cámara de Representantes, porque el Senado pues está prácticamente dividido con una inclinación favorable a los demócratas, pero pues también buscarían, si el margen es lo suficientemente grande, obtener y recuperar la Cámara de Representantes. En ese sentido, Luis, los republicanos que buscan mantener su escaño o ganar un lugar en las cámaras, ¿qué posición van a tener? ¿Se van a desmarcar de Trump? ¿Eso equivaldría a una separación mayor del partido? ¿O tendrán que aguantar y mantenerse en una línea única, en un bloque? Yo creo que esa situación se va a empeorar. No ha habido todavía un respaldo claro de parte de los grandes contribuyentes a las campañas de parte de los republicanos, y más bien las recomendaciones son alejarse de la toxicidad que pueda representar Donald Trump en sus campañas. Ellos saben que después de la elección habrá un partido republicano, más Donald Trump se saldrá de la política del poco tiempo que estuvo. Así que creo que lo que veremos en los próximos días es una ampliación, agravamiento de la relación entre los republicanos y Donald Trump, y eso pues tratando de salvar lo poco que les quede, y obviamente también veremos cuál es el resultado del debate, porque de ahí se tomará la última decisión, me parece, para el último
las últimas 2 semanas que resten de campaña. Pues Luis, te agradezco mucho, como siempre, que estés con nosotros para explicar a la audiencia de Grupo Fórmula cómo van las cosas y cómo entender lo que está pasando en esta campaña sui generis, y pues estaremos en contacto, ¿no? En la medida en que se acerque ya este desenlace. Estamos entrando a la recta final y las cosas se van a calentar, aunque bien lo dices, difícilmente se podrá dar un giro a favor del republicano. Por supuesto, Primitivo, cuenta con ello. Muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Luis Estrada, analista político, con pues el análisis, su punto de vista de lo que está ocurriendo y de lo que podrá ocurrir a partir del próximo miércoles, cuando se dé el tercer debate, y bueno, pues esta posibilidad de que Trump, lejana posibilidad de que Trump remonte en las encuestas que cada vez lo castigan más. Sobre todo hoy coinciden los medios internacionales, el voto femenino está en contra del republicano.